Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una vez más, iglesia, la palabra de Dios dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Inclina tu cabeza. Dios, te doy gracias, Padre, por tu pueblo. Tú siempre tienes una palabra específica para nosotros, Señor, porque entendemos que somos gente de guerra. Somos gente, Padre, que constantemente está peleando batallas, Señor. Y al estar peleando batallas, a veces las cargas se pueden hacer difíciles, Padre, la vida se puede hacer pesada. Pero yo quiero, Padre, que hoy tu pueblo tenga un entendimiento de que tú les estás haciendo un llamamiento, de que vengamos ante tu presencia, de que antes de correr a cualquier situación, siempre corramos delante de ti, porque tú nos estás ofreciendo ese descanso que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Yo te pido que abras oídos a lo espiritual, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos puedan recibir el consejo y ser buena tierra, y limpiamos la atmósfera, Padre, para que tu consejo pueda ser recibido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Toma tu lugar, iglesia. Me gusta mucho, iglesia, porque si tú lo alcanzas a entender, somos gente que siempre está teniendo batallas contra el diablo, porque una vez que tú has llegado a la casa de Dios, el diablo siempre va a estar tratando de cómo destruirte, de cómo desanimarte, de cómo desalentarte, para que nosotros no busquemos a Dios de la manera correcta que Él nos ha llamado. Pero si yo te preguntara, iglesia, ¿en qué te la pasas pensando? ¿Qué me dirías tú? Porque mucha gente constantemente está pensando en la economía. Y te acuestas pensando en el problema económico, si vas a tener para comer, si vas a tener para pagar las colegiaturas, si vas a tener para pagar el carro, si no tienes gas, si no tienes luz. Y puede que tus días estén pasando donde tú estás piense y piense y piense de día y de noche en tu economía. Porque tu vida, tu preocupación, todo tu centro solo se la pasa pensando en la economía. ¿En qué nos podemos dar cuenta? Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré. 6 días vas a trabajar, pero ahí está el Señor a quien ibas a adorar. Y si tú no llegas a adorar a tu Dios, si tú no estás buscando a tu Dios como lo tienes que hacer, eso quiere decir que tú estás pensando en 20,000 cosas menos en tu Dios. Pero hay gente que a lo mejor su carga y su problema es la economía, que les da hasta estrés, tensión, pero hay otra gente que está pensando en los problemas matrimoniales. Si me peleé con el esposo, ya no voy a la iglesia porque ya no tengo paz, porque ya me hizo enojar y me quedé encerrado, me quedé llorando, y de repente tienes una carga bien pesada porque ya le encuentras defectos al esposo, ya no lo quieres, ya lo ves de lo peor, pero tú lo escogiste porque nadie te obligó, pero te la pasas pensando de día y de noche en los defectos de tu esposo, o viceversa tu esposa, porque las mujeres también, dile a la que está a tu lado, luego somos tremenditas. Y entonces te ocupas en tu mente de estar piense y piense en los defectos del de al lado. El que te torció la boca, el que te habló mal, el que te dijo de cosas. Si yo te preguntara, iglesia, ¿en qué ocupas tu tiempo pensando? Si yo te dijera, ¿cómo ha sido tu vida? Muchos me van a empezar a decir bien difícil, bien dura, otros me van a contar sus aventuras, pero regularmente la gente se la pasa pensando de día y de noche, de día y de noche, tratando de solucionar problemas, pero es muy poca la gente que se la pasa pensando de día y de noche en Cristo. Porque tú te levantas mañana y lo primero que piensas es en el trabajo, en llegar temprano. Ahorita están de vacaciones, pero los jóvenes se la pasan pensando en la escuela, en la tarea, y entonces nos empezamos a estresar.
Y empezamos a ver a mucha gente que ya no se le nota la espiritualidad, sino se le nota mucho la carnalidad, porque como no ha dormido por estar pensando en el problema, porque como no ha descansado porque está tenso, que la economía no está bien, porque si hay alguna enfermedad está pensando que le duele, que no le va a doler, entonces la gente empieza a tener una carga emocional tan fuerte que el cuerpo se empieza a desbaratar. Y antes decíamos que los adultos, hoy en día los jóvenes ya sienten estrés y ya le dices a algún joven y te contesta bien irritado porque el joven está muy estresado. ¿Qué te dice un joven cuando hablas con él? Es que tengo mucha tarea. Le dices, ve al mandado y ¿qué te contesta? Bien bonito, bien amable, o te contesta la frustración, te contesta lo que está dentro de él, porque la mayoría de nosotros nos pasamos pensando en todo menos en lo que Dios puede hacer con nosotros. Y cuando te la pasas pensando en todo, iglesia, entonces vienen los dolores de cabeza muy fuertes. No la levantes, solo piénsalo. Pero si yo les dijera, levanta la mano al que le duele la cabeza o al que le dolió en la semana, ¿cuántos me levantarían la mano? ¿Y por qué te dolió la cabeza? Te pregunto yo. Una parte muy importante, iglesia, del cuerpo humano, una de las partes más importantes del cuerpo humano es el cuello. ¿Quién le hace caso a su cuello? A lo mejor las mujeres que ponemos collarcitos, pero regularmente ¿no te has puesto a pensar cuál es la función del cuello humano? Porque el cuello humano, iglesia, es una de las estructuras más importantes del ser humano, que si te la quiebras, te mueres. Porque en el cuello está todo, pasa todo el sistema nervioso, porque de nuestro cerebro, que es el que manda las instrucciones, se conecta al cuello y del cerebro pasa un nervio que se llama vago, que está ancho y que conecta la columna, conecta los pies hasta llegar al dedo gordo. Si estás tenso, el cuello lo oprime y entonces te vas a tener dolores musculares. Y la gente que tiene mucho miedo y muchos trastornos de pánico deja de caminar nada más porque el cuello sintió tanta tensión que se oprimió el nervio y ya los pies no quieren caminar. En el cuello, iglesia, tenemos las cuerdas vocales. Cuando tú emites sonidos y vibraciones a través de aire, lo que te salen son palabras, porque todo eso se manifiesta y se trabaja en las cuerdas vocales que precisamente están en el cuello. En el cuello está la estructura donde puedes mover la cabeza para observar para un lado, para el otro, y el cuello hace que el cuerpo tenga movimiento. El cuello nos ayuda para enfocar. Voltea a ver al que está a tu lado, fíjate si está dormido. Dile, no te duermas porque está hablando Dios. Y si no, dale un empujoncito. Pero cuando volteas, porque la vista quiere ver arriba, ¿qué hace el cuello? Quiero ver abajo el cuello, quiero ver a un lado, quiero ver al otro lado. El cuello, iglesia, es algo bien importante en nuestro cuerpo. Y ahorita que yo te acabo de leer, te estoy diciendo, la Biblia dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y agobiados, pero les dice algo, iglesia, llevad mi yugo. ¿Y qué era un yugo, iglesia? Un yugo era una tabla de madera grande que para los que van al campo a lo mejor ya lo saben, pero los que no sabíamos y ya lo hemos aprendido, un yugo literalmente se hacía de madera, que era una extensión grande de madera donde se hacían dos hoyos para que se le pudieran poner en el cuello a un animal, a dos bueyes, y ese pedazo de madera se le ponían coyundas o se le ponían lazos para atar a los dos bueyes, de tal manera que dice coyundas, eran de cuero o eran lazos que no fueran a lastimar. Entonces, cuando la Biblia nos está hablando de un yugo, está hablando de un pedazo de madera que se le pone a dos bueyes en la cabeza, que lleva cuerdas, que lleva lazos, que lleva coyundas, que hacen que se amarren los dos animales para que los dos animales puedan caminar. Pero iglesia, ¿dónde se pone el yugo? En el cuello. ¿Y qué pasa, iglesia, cuando tu yugo no es el yugo del Señor?
Y en lugar de tener el yugo de Dios en tu cuello, tú lo que tienes son tantos problemas, preocupaciones y tensiones que el yuguito que traes ahí puesto en el cuello no se llama Cristo. Porque cuando tú permites que el diablo use tus pensamientos, ¿sabes qué va a hacer el diablo contigo? Cuando tú te echas un yugo que no es de parte de Dios y que es del diablo, dejas de hablar como Dios te mandó a hablar. Y cuando la boca que está en las cuerdas vocales en el cuello son importantes, la boca tendría que hablar vida, tu boca empieza a hablar muerte. Todo está difícil. No tengo, no se puede, no cambia. Porque ¿quién está en tu cuello? Porque si tú tienes un propósito y un destino, iglesia, voltea a ver al que está a tu lado y fíjate qué propósito le ves. Míralo con fe. Pero se supone que las personas que estamos aquí sentadas, que somos hijos de Dios, tenemos un propósito en Cristo, ¿cierto o no? Cuando dejas que el diablo esté en tu cuello, iglesia, tu mirada ya no está hacia el frente, tu mirada ya no está enfocando viendo las cosas de Dios, sino que tu cuello está viendo para abajo. Te dije que el cuello es importante porque el cuello nos permite avanzar y caminar, porque ahí está el sistema nervioso que conecta. Cuando tu yugo es del diablo, iglesia, ni siquiera avanzas, porque tu carga es muy pesada. Cuando tu yugo es del diablo, iglesia, has perdido tu propósito, has perdido todo, de tal manera que tú no tienes la capacidad de ver, de enfocar, de hablar vida, de caminar y de avanzar hacia todo lo que Dios te ha mandado. Te pregunta hoy Dios, iglesia, ¿qué clase de yugo traes el día de hoy? Porque la Biblia nos manda cuidar el templo del Espíritu Santo. Y cuidar nuestros pensamientos y cuidar nuestra forma de ser es algo que todos teníamos que tenerle suma importancia. Quiero que abras tu Biblia en Jeremías 27. Estamos viendo al profeta Jeremías. Y Jeremías 27 dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. El Señor le estaba hablando al profeta Jeremías y le estaba diciendo: profeta Jeremías, quiero que te hagas una tabla, quiero que hagas un yugo, quiero que le hagas coyundas, quiero que le hagas cuerdas y quiero que te lo pongas porque quiero que te vean. ¿Cómo tendríamos que estar nosotros, iglesia? ¿Con un yugo? ¿Como nos lo está mandando el Señor? Porque no estoy muy segura, pero supongo que los animales los tienen que domar o que domesticar, pero yo supongo que si tú le pones un yugo a un buey, es porque el yugo tiene que tener una dirección y creo, le pregunto, Mano Ro, ¿los van jalando? Solitos. Se van arreando los dos, pero no se pueden ir a otro lado porque el yugo los va direccionando. Entonces, iglesia, le dice Dios al profeta Jeremías: Jeremías, quiero que te hagas un yugo y quiero que pongas coyundas y quiero que lo pongas sobre tu cuello. Y dice: y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así hice la tierra y al hombre. Le está diciendo Dios un mandato al profeta Jeremías y le está diciendo: quiero que vayas con esos pueblos y quiero que les digas a esos pueblos que se sometan y que se metan
bajo un yugo. Si tú pones atención en la escritura, iglesia, cuando Dios aquí les está hablando a los edomitas, le está hablando a los moabitas, le está hablando a los amonitas, acuérdate que ellos venían de Saúl y que venían de Lot. Era gente que había conocido a Dios, era gente que había un día estado bajo las oraciones de su padre Jacob, de muchas personas. Yo me imagino a Lot cuando hablaba con Abraham, era gente que conocía a Dios y que ahora eran de otras naciones vecinas porque se habían vuelto enemigos de Dios. Pero el Señor le está diciendo a Jeremías: quiero que te hagas un yugo, quiero que mandes mensajeros de Judá, de Sedequías, y quiero que vayas y les avises a esos pueblos que tienen que someterse bajo un yugo. Estas semanas, iglesia, Dios siempre está hablando a nosotros. Dios ha estado hablando del evangelismo que tú y yo tenemos que hacer, porque uno de los mandamientos, iglesia, es ir y hacer discípulos a toda creación. El Señor le está diciendo a Jeremías: hay gente que me conocía, hay pueblos que se han vuelto malos, pero yo te estoy diciendo, ve y diles una vez más que se vuelvan a someter bajo un yugo. Yo te digo, iglesia, ¿qué estás haciendo tú? ¿Sales a hablar de Dios? ¿Sales a compartir la palabra? ¿O no te ha interesado porque tú tienes un yugo que no es el de Cristo? Porque tu forma de pensar puede ser que estés pensando: ¿a qué hora si tengo trabajo? ¿A qué horas quieres, Jesús, que yo salga a enseñarles que hay un yugo que tú quieres dar? Si tengo muchas ocupaciones, tengo cansancio, tengo escuela, tengo 20,000 cosas, porque mi forma de pensar no está de acuerdo a la forma que tú me estás diciendo que yo piense. Imagínate, iglesia, cómo se vería Jeremías diciéndole a Dios: no tengo tiempo, Dios. ¿Qué haces tú con tu vida, iglesia? Porque en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar delante del Señor. Y el Señor nos va a preguntar: te he llamado a libertad a los cautivos. Y si nosotros no vamos con la gente, y aún la gente que llegó a conocer de Dios y se apartó de Dios, ¿cómo van a ser salvos? Estos meses el Señor nos ha estado hablando de multiplicación de uno por uno. Voltea a ver atrás, iglesia, esas sillas están vacías. ¿Quién tendría que llenarlas? La gente que entiende la obediencia de lo que Dios manda, porque aquí le está diciendo el Señor a Jeremías: Jehová tu Dios te está hablando. Iglesia, Jehová tu Dios te está hablando y te está diciendo: levántate y predica. Dice: y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra. Yo no sé si tú lo alcances a entender, iglesia. Dios hizo la tierra. Dios hizo el hombre. Dice: yo hice las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido la di a quien yo quise. Yo le daría un fuerte aplauso a Dios y yo diría: yo no tengo un Dios pequeño, yo tengo un Dios poderoso que está diciendo: hice la tierra, hice el hombre, hice las bestias, hice la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y se la doy a quien yo quiera. Te pregunto, iglesia, ¿Dios será más pequeñito que tu problema? Porque si Él creó al hombre, ¿acaso el hombre que te quita tu paz, no, Dios lo puede volver a hacer? ¿Podrá o no podrá Dios con los problemas? Porque si Dios está diciendo: yo hice al hombre, entonces no hay ninguna cosa creada que Dios no pueda hacer. ¿Cierto o falso? Y me paso por acá porque hay muchos dormidos. Digo: santo Dios, yo sé que hace calor y que mi voz es bajita, pero ahorita te despierto. Te repito, iglesia, si Dios hizo al hombre, ¿a poco el hombre puede más que Dios? ¿Y por qué piensas de esa forma cuando tienes un problema con alguien y andas llorando? Me da risa ahorita que está mi hermana, la voy a ventanear, pero cuando era chiquita mi hermana lloraba mucho y le decíamos: ¿qué te pasó? Me dijo no. Y con esa palabra ya, un mar de lágrimas. Pero a ti te dice un hombre no y ya estás llorando. Le dices al hijo: vamos a la iglesia, no, ¿y cómo te pones?
¿No te pagaron? ¿Y cómo te pones? ¿No te dieron lo que querías, hijito? ¿Y cómo te pones? Te repito, iglesia, si Dios está diciendo aquí, a ver, te repito por si se te ha olvidado, el que creó la tierra soy yo, el que hizo al hombre, que lo puede cambiar y transformar porque lo conoce, lo hizo, es Dios. Hace tiempo pasaron un documental de Harrison Ford, que fue el que construyó los autos, y dice que un día encontró una persona que se le desbarató el carro, se bajó, lo arregló y le dijo al Señor, ¿cómo es que sabes tanto? Y dijo, porque yo lo creé. ¿Cómo es que Dios sabrá tanto de ti, iglesia, si Dios te ha creado? ¿Acaso tu problema puede ser más grande que Dios? ¿Acaso tus batallas podrán ser más fuertes que el que creó la tierra, que el que creó las bestias? Para los que tenemos miedo, que tenemos que vencerlo, cuando ves a un perro, no nos dijo Dios que teníamos autoridad. Pero cuando ves una araña y gritas como si te estuvieran matando, o sea, yo digo, si nos da miedo una araña, ¿qué no nos hará un demonio? Si te da miedo una víbora, la semana, hace 15 días que estábamos con Berito limpiando los jardines, le digo, Berito, la víbora, y Berito, mande, la víbora que está entre tus manos, te agarra y se mata, eso es todo. Pero la gente le tiene miedo al clima, porque si hace frío ya no vienen a la iglesia, porque si hace sol se me están durmiendo. O sea, tenemos un Dios, porque le repite Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es un Dios poderoso. Yo hago lo que quiero y a la hora que quiero, porque le está diciendo, con mi gran poder y con mi brazo extendido, la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, porque aunque Nabucodonosor era un hombre contrario a Dios, aún los hombres le tienen que obedecer a Dios. Aún los principados, las potestades, los dominios le tienen que obedecer a Dios, porque la Biblia dice, ¿quién es ese que los vientos le obedecen? Si aquí Dios está diciendo, Nabucodonosor se sujeta a mí, ¿cuál es el chamuquito que te anda espantando en tu casa? Ándale, cuéntame. ¿Cuál es el diablo que te quita tu paz, te atormenta, te jala los pies? Ante Dios los dominios, los principados, las potestades, iglesia. Wow. Pero le dice, y aún las bestias del campo, dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación. Fíjate, iglesia, que es muy difícil para algunos aprender a someterse, pero este gobierno en el mundo espiritual tiene un rey. Y yo te decía, hay una porción de la escritura que dice, me llamas Señor, Señor, y no me obedeces, porque dice que este reino tiene reyes. Este reino tiene autoridades, este reino tiene pastores, este reino tiene autoridades puestas de parte de Dios, y hay padres que están puestos de parte de Dios. Joven, te sometes a tu padre y a tu autoridad, porque cuando un padre te está diciendo no hay permiso, tu actitud tendría que ser de obediencia y tendrías que decir lo que mi padre mande, porque el Señor está hablando de sujeción y está hablando de obedecer autoridades. A un Nabucodonosor que era contrario al pueblo de Israel se tenía que someter bajo la autoridad de Dios, pero Dios está diciendo, yo tengo un dominio, yo tengo un control, yo tengo un yugo que he establecido, pero todo aquel que no quiera obedecerme, a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Cómo estás viviendo, iglesia? Porque podemos pasar pruebas o luchas,
pero no te tiene que abarcar la pestilencia y no te tiene que abarcar la espada, te tiene que abarcar la vida. Pero si te está yendo mal, una cosa son las pruebas y otra cosa son las consecuencias de tu desobediencia. Porque Dios está diciendo, quiero que pongas y sometas tu cuello, tu cabeza, tus pensamientos, tu dirección, tu enfoque, tu forma de hablar, tus pasos. Yo quiero que usted se sujete, porque si tú no te sujetas a mí, entonces te va a ir mal en todo lo que tú hagas. ¿Sabes a cuánta gente a veces escucha a uno llorar porque tiene muchos problemas y uno dice, es que Dios no te mandó para allá? Es que Dios no te dijo esto porque la gente ha sido rebelde. Entonces nos vamos al 28. Perdón, 27:9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Había gente contraria en esos tiempos que Dios daba una orden y ellos decían, haz lo contrario o piensa de esta forma. Es importante aquí, iglesia, por eso me regresé, que tú aprendas a no escuchar la voz del diablo, a no escuchar la voz del vecino, a no escuchar la voz de la gente. Yo te decía, porque siguen habiendo enfermedades y seguimos pasando situaciones y no estamos a expensas de que nos vuelva a pasar otra pandemia, pero cuando fue la pandemia tú escuchabas a naciones diciendo miedos de muerte, ansiedad, estrés, escuchabas a la gente diciendo está difícil, la economía súper fatal, y mucha gente en lugar de venir a buscar a Dios dejó las iglesias vacías, porque la mayoría se fueron a buscar a adivinos, a agoreros, a muchas cosas. Tú pasas en la calle y tú pasas en los pueblos y están los carteles grandes, te hago el amarre, te hago el desamarre, para esto, para la envidia, para todo. Hoy en día sigue habiendo mucha gente que va en contra de lo que Dios está diciendo, y a veces la gente le cuesta entender que todo tiene un precio que se tiene que pagar y prefieren las cosas fáciles, con una adivinación, con algo que me hagan. Pero a lo mejor ustedes ya no van con los adivinos ni con los agureros, pero ¿qué tal escuchas la voz de al lado que va en contra de lo que está diciendo Dios? Vámonos temprano a la iglesia porque este es el día que hizo el Señor. Dios me citó a las 9, y el de al lado te dice, ay, estoy cansado, más al rato. ¿Y tú ya lo escuchaste? Y tú no te sometiste a tu Dios que te dijo, a tal hora te quiero ver. De repente tienes un problema, una situación. Me decía una jovencita, nos querían asaltar, chocamos, y que se echa a correr mi esposo a buscar abogados, que le iba a echar le iba a echar aquello. Y yo dije, si conocemos a Dios, ¿por qué no oramos? Pero la gente anda buscando que le digan algo en su oído. ¿Te has dado cuenta que gente que tiene problemas, que anda contando su problema porque solo quiere escuchar que tú la alabes, que la motives, que la impulses? Porque es más fácil escuchar al de al lado que escuchar al que te está diciendo, así vive. Es más fácil a veces quedar bien con los padres que quedar bien con Dios. Es más fácil quedar bien con la gente, te preocupa más cumplir un trabajo que cumplirle a Dios. Entonces Dios está diciendo, no prestes tu oído a cosas donde yo no estoy hablando. ¿Cuánta gente se desanima y se va de las iglesias porque sutanito me dijo, fulanito me dijo? Dios dijo, no prestes tu oído para que tu cuello deje de enfocarse. Jeremías 28. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, y ahí estamos viendo que se levantó un profeta, Ananías, hijo de Azur, y el profeta, porque a veces, iglesia, te voy a decir algo, Dios te va a decir esto no, y tenemos que someternos. Los pastores te han dicho mucho tiempo, cuando Dios nos mandó a servir a varios lugares, el pastor decía Guanajuato no, porque ahí matan a los cristianos, y Dios le dijo Guanajuato. Si Dios te dice brinca, brincamos.
Si Dios nos dice quédate quieto, nos quedamos quietos. Fíjate lo que hacía el pueblo de Dios. ¿Vas con nosotros a la guerra? Sí, entonces peleamos. No vas con nosotros a la guerra, nos quedamos quietos, entonces nos quedamos quietos. Pero hay gente que no le gusta lo que Dios le dice. La mayoría de la gente piensa que los profetas son para que te digan, ánimo hermanito, todo te va a salir bien en tu vida. Despiértate hermanita, porque si no, no vas a recibir la palabra. Hermanito de atrás, tu salud va y va a venir. Y empieza Dios así a hablar. El profeta casi no viene para darte palabra bonita. El trabajo del profeta es para corregir y para edificar. Entonces, cuando alguien te va a corregir y te va a edificar, ¿te gustaría que te dijeran, estás muy mal por estar haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo le fue al profeta Jeremías? Si tú lees la palabra, wow, o sea, todo lo que vivió Jeremías y le prestas atención, pero el profeta Jeremías sufrió mucho porque siempre estaba corrigiendo al pueblo. Y siempre estaba hablando y Dios decía lo contrario y el pueblo se enoja. Yo quiero decirte, iglesia, que yo deseo y entiendo que un adolescente es inmaduro y cuando le dices a un adolescente no, te va a torcer la boca, va a estar ahí todo enojado, al rato se le pasa. Pero si a ti Dios te dice no, ya no eres adolescente. ¿Cómo actúas cuando Dios te dice no? Ananías escuchó la profecía que estaba dando Jeremías y Ananías dijo, como que no me gusta esta profecía porque dice, entonces habló él. Dios estaba diciendo, me es necesario que mi pueblo, me es necesario que las naciones se sometan un tiempo bajo Nabucodonosor, que los utensilios de Dios vayan un tiempo, pero después los voy a restaurar. Iglesia, a veces tú y yo tenemos que ser pasados por pruebas, por fuego, por situaciones, por desiertos, pero Dios no nos va a meter para matarnos, Dios nos va a meter para sacarnos diferentes. No nos gusta el precio, pero es un precio que se tiene que pagar, porque le está diciendo a Jeremías, es necesario que mi pueblo pase por todo esto, pero acabando todo esto, mis vasos van a ser diferentes porque van a ser restaurados. Si tú no quiebras lo que no sirve, si tú no quiebras tu forma de pensar y tu estructura, iglesia, no vas a llegar a la tierra prometida, te vas a quedar ahí diciendo o pensando o pajareando o no sé. Pero Ananías le dice, ¿sabes qué? Dice, y él empieza otra vez a profetizar. Dice, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrante el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó. Y entonces más adelantito dice, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Iglesia, bien importante, si Dios no te ha dicho nada, no digas que Dios dijo. Yo creo, yo pienso, no, iglesia, Dios dice, yo obedezco, así de simple. Entonces, aquí está diciendo este profeta una palabra según lo que él pensaba utilizando el nombre del Señor. Dice, entonces respondió el profeta Jeremías al profeta, perdón, me brinqué, dice, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de Dios, sacerdotes, y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras. Muy importante, iglesia, algo que nos ha enseñado Dios: quema la paja y saca el oro. Si alguien te está hablando una palabra, confírmala siempre de parte de Dios, porque Jeremías está diciendo, si lo que tú estás hablando es de parte de Dios, esto se va a notar. Si lo que tú estás haciendo, iglesia, en tu vida, en tu campo, en tu trabajo, con tu vida, con tu servicio, es de parte de Dios, vas a dar evidencia de que Dios está contigo. Pero si estás haciendo las cosas mal, iglesia, también vas a ver que las cosas no te van a funcionar. Y dice, amén, así que lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y los transportados y todo. Y dice, los profetas que fueron antes de mí
Antes de estos tiempos pasado profetizaron guerra, aflicción, pestilencia, que es lo que te decía yo. La mayoría de los profetas lo que están haciendo es corrección, no te van a andar sobando, pero dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de Jehová. Ahí Jeremías sigue afirmando, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Qué difícil y qué peligroso, iglesia, que si tú ves a un alma que está buscando a Cristo y que trae un yugo de Cristo, por tu forma de hablar o por tus hechos, tú le hagas que el yugo se rompa. Yo te estoy diciendo algo muy importante, por eso me gustaría que despertaran a los que están dormidos, porque lo que yo te estoy diciendo de parte del Señor, lo que yo te estoy diciendo es algo importante. Si tú y yo no cuidamos con nuestra boca, con nuestra palabra, con nuestros hechos, el que otra persona que está caminando en las cosas de Dios se ha roto su yugo y se aparte del camino de Dios por nuestros hechos, imagínate qué peligroso es que seamos piedra de tropiezo para los demás. Te echo más carga, iglesia. Qué delicado es que tú seas piedra de tropiezo para tus hijos. Y que tus hijos no quieran buscar la iglesia porque tú medio vienes, medio comes, medio adoras, medio buscas y de todo te quejas, y tus hijos van a crecer exactamente igual que tú y no van a llevar el yugo de Cristo. ¿Sabes lo importante de lo que te estoy diciendo, que es que tus generaciones sean salvas? Porque yo te digo, ¿dónde deberían de estar todos nuestros hijos? ¿Dónde están tus hijos? Van a creer en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Porque ellos, al ver tu testimonio, tendrían que estar aquí sentados, porque tendrían que decir, mi padre lleva el yugo de Cristo, es un buen ejemplo a seguir. Pero si tú estás pensando más en el trabajo, en el dinero, en los frijoles y en todo, eso le enseñaste a tus hijos. Y entonces dice, Ananías le rompió el yugo a Jeremías. Y dice, perdón, es que la mosquita no me quiere dejar. Dice, ya se me volvió la hojita, perdón. Dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, cosa que Dios no había dicho. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Judá, del cuello de todas las naciones. Él hizo lo que quiso, él rompió algo que había establecido Dios. Y entonces Dios le habla a Jeremías y le dice en el 13, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Si tú, por tu testimonio, por tu forma de hablar, no sujetada, no sometida, no obediente a Dios, rompiste los yugos de madera sobre personas, sobre tus hijos, sobre la gente que te rodea, el Señor dice, ahora te viene un peor castigo. Si cargar un yugo en la cabeza es pesado, imagínate cargar un yugo de hierro. Esa gente tan cerrada que ya no cambia su forma de pensar. Esa gente tan cerrada que ama tanto el pecado, pero Dios está diciendo, ya no vas a cargar algo pesado, sino ahora va a ser algo peor. Por hacer las cosas de forma incorrecta, porque el Señor le está hablando a su pueblo, no le está hablando en conversos. Dios le está hablando a su pueblo, le está diciendo, por tu forma y tu corazón endurecido, ahora no vas a cargar madera, sino ahora vas a cargar hierro. Y el hierro pesa de tal manera, iglesia, que tu piso y tu cabeza va a estar hasta el piso. Y si no te podías levantar de un problema, imagínate con un yugo de hierro, cómo va a estar tu vida y cómo vas a estar comiendo de día y de noche pan de dolores. Pero le dice el Señor, no obedeciste, entonces yo voy a cambiar lo que es un yugo de madera. Y dice, y te voy a poner un yugo de hierro. Y le dice, pues puse sobre el cuello de todas las naciones para que sirvan a Nabucodonosor. Y empieza Dios a hablar, y al final del capítulo le dice, entonces dijo al profeta Jeremías, al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. He aquí, yo te quito de sobre la faz
de la tierra y morirás en este año. Y Ananías murió. ¿Cómo quieres morir, iglesia? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Porque tú lo has de sentir. Cada uno de los que estamos aquí en esta tarde sabemos qué cargas llevamos y sabemos qué problemas estamos llevando. Pero yo te voy a decir algo, iglesia. El Señor, y quiero que te regreses a Mateo 11:28. Y Mateo 11:28 está diciendo: iglesia, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿De quién tienes que llevar el yugo? Dímelo fuerte, iglesia, para que despiertes por el calorcito. ¿De quién tienes que llevar el yugo? De Cristo. Dios les está haciendo una invitación y les está diciendo: ven a mí. Deja de estar pensando, deja de estar llorando, deja de estar sufriendo, deja esa carga tan pesada que has tenido. Y Dios está diciendo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, todos aquellos que la vida se ha hecho difícil, se ha hecho complicada. El Señor está diciendo: quiero que tú vengas a mí, pero te está diciendo: lleva mi yugo sobre vosotros. Porque Josué 1:5, iglesia, dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y dice el Señor: no te dejaré para que no andes llorando, ni te abandonaré para los que se sienten solitos. Porque cuando tú te pones un yugo de madera que yo te estoy explicando, te vas a unir a Cristo. Y no solo unirte, te vas a atar. Y acuérdate que Dios le habla a su pueblo en Oseas y dice: con cuerdas de amor yo te he llamado. El Señor no se va a unir a ti para lastimarte. El Señor no te va a decir un no porque sea malo. El Señor te va a prevenir y te va a cuidar, porque el Señor está diciendo: únete a mi yugo. Eso va a ser, iglesia, que cuando tú te unas a Cristo quedes unido a su vida. Y qué importante, decía hace un ratito el hermano Ro, que cuando tú atas a dos bueyes en un yugo es porque los dos llevan el trabajo. Qué difícil es cuando una sola persona va haciendo el arado y va trabajando y se va cansando. Qué difícil es la vida, iglesia, cuando caminas solo y cargas solo. Pero qué hermosa es la vida cuando tú dices: con Cristo, que carga el de al lado, y con Cristo que vaya llevando todas mis cargas. Entonces la vida puede ser mucho más fácil, porque el Señor está diciendo: yo soy el que voy a tomar la carga, tú solo únete a mí, camina a mi lado. Y ¿sabes qué va a hacer el Señor, iglesia? Te va a dar dirección. ¿Cuánta gente está aquí que ha perdido su propósito y que ya no tiene ni sueños en la vida? Pero el que tú te unas en un yugo y no en un yugo desigual, como dice el Señor, porque cuando tú te unes en yugo desigual, siempre va a haber que te estés lastimando, que te esté yendo mal. Pero cuando tú te unes en un yugo con Cristo, iglesia, oh, qué hermoso y qué importante, porque entonces cuando tú te levantes, no vas a estar pensando en el problema, sino vas a decir: me levanto y platico con Cristo. En la tarde platico con Cristo, en la noche platico con Cristo, de tal manera, iglesia, que cuando hables, hables como Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque cuando te juntas tanto con el vecino, voltea a ver a tu pareja, dile: ya sonreímos y hablamos iguales. Te conviertes en lo que te conectas. Pero, iglesia, imagínate caminar y vivir y despertar y acostarte al lado de Cristo. Wow, ¿qué no aprenderías tú a su lado? ¿Cómo hablarías tú? No, el Señor siempre tenía gozo, no, Jesús siempre tenía una palabra de amor, no, el Señor siempre estaba usando la palabra. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando tú trabajas junto a Cristo y caminas junto a Cristo, es de ley que le tienes que aprender cómo ser. Y el Señor está diciendo: aprende que soy manso. Y manso no significa debilidad, sino manso significa tener la capacidad de sujetarte bajo alguien, someter tu voluntad de tal manera que tus reacciones
van a ser las reacciones correctas delante de Cristo. ¿Cómo son tus reacciones? ¿Eres manso? ¿Tienes la capacidad de someter tu voluntad a Dios? ¿O vas caminando bajo tu propia dirección? Aprende, iglesia de Jesucristo, porque el Señor está diciendo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Un humilde tiene una actitud buena, de que a pesar de que hablen de él y le digan cosas y lo humillen y lo critiquen, siempre va a contestar con generosidad. Un humilde reconoce que sus talentos, dones y todo lo que tiene vienen de parte de Dios. Un humilde dice: habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Cómo es tu corazón y cómo es tu forma de pensar? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Los hijos de Dios no tendrían por qué estar con pesadez, con depresiones, con tristezas, con dolor, porque te lo vuelvo a repetir, iglesia, el Señor te dice hoy: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Cuando tú te pongas el yugo de Cristo y dejes de hacer tu vida como tú quieres y dejes de caminar para donde tú quieres y dejes de ser desobedientes y sometas tu voluntad a Dios, empieces a caminar hacia donde Dios te está diciendo, dice el Señor, y es una promesa muy hermosa, iglesia, entonces hallarás descanso para tu alma. Nuestras lágrimas tendrían que ser en medio de las batallas con gozo, creyendo que Dios nos va a ayudar. Pero ¿cuántas lágrimas por nuestras propias decisiones incorrectas tenemos, iglesia? ¿Cuántos quieren hallar descanso para su alma? Porque te voy a invitar, iglesia, que pases al altar y quiero que entiendas algo antes de que pases. Estarás rompiendo el yugo de las personas que están a tu lado por tu forma de pecar y tu forma de ser. Estarás a un paso de irte al infierno por tu desobediencia con Dios. Estarás pecando con tu forma de hablar por decir que tienes mucho trabajo, muchas cosas y Dios al último, porque tú eres tu proveedor. Has dejado que Dios sea tu proveedor. Porque en lugar de correr a Dios cuando estás enfermo, te echas a correr al doctor cuando Dios es un Dios sanador. Porque cuando tienes un problema dices: ya oré mucho tiempo y esto no tiene solución, y hablas como si Dios no tuviera poder. Y cuando Dios te pide ayuda y cuando Dios te dice adórame, tú no lo haces porque tú tienes 20,000 cosas menos obedecer a Dios. Iglesia, hoy te dice el Señor: si no cambias y si no te sometes, yugos de hierro van a venir sobre tu cabeza y vas a pasar lágrimas hasta que mueras. Pero si tú te levantas, iglesia, y dices: humilde, me someto, reconozco a mi Dios, entonces, iglesia, te vas a levantar y te vas a acostar con Cristo. Y cuando salgas a tu campo, a tu trabajo, a donde quiera que tú vayas, vas a caminar con Cristo. Fíjate cómo has cuidado tu cuello. Fíjate cómo hablas, porque cuando hablas uno se da cuenta si hablas con Cristo o si hablas pura carnalidad o si hablas pura desesperación, porque el que camina con Cristo, iglesia, habla y respira a Cristo. Te voy a invitar que pases al altar. Tienes cosas que hablar con Dios. Tienes cosas que a lo mejor has hecho incorrectas, que a lo mejor has estado cansado en muchas cosas, pero el Señor es tan bueno que hoy está diciendo: iglesia, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados. Qué hermoso y qué importante es descansar nuestra alma. Pasa al altar, iglesia, a hablar con Dios.
Los que no van a pasar a hablar con Dios, ponte de pie, iglesia. Joven, somete tu vida, somete tu voluntad con Dios. Dios hace una invitación. Va a haber gente que va a seguir llevando un yugo pesado, un yugo de dolor. Pero el Señor está diciendo, aprende a escuchar mi voz. Aprende a reconocer el poder y el señorío de Dios. Dobla tu rodilla donde estás, iglesia. Dobla tu rodilla donde estás. Dios, hoy nos sometemos bajo tu voluntad, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, porque mucha iglesia no viene a adorarte como tú te lo mereces. Hoy pedimos perdón, Señor, porque mucha gente no escucha tu voz, no te busca, Padre. Está afanado con el trabajo, con las circunstancias, con las cosas, Dios. Y han tenido cargas y han tenido problemas y situaciones difíciles, porque no han entendido, Dios, que tú quieres poner un yugo, Señor, un yugo que no lastima, un yugo que no maltrata, Señor, sino que tú estás poniendo un yugo de paz sobre sus casas, un yugo que tú estás diciendo, buscarme a mí tiene que ser algo fácil. Pensar como yo tiene que ser algo fácil, no tiene que ser algo difícil. Tú hoy nos estás diciendo, quieren descanso para el alma, piensen como yo. ¿Quieres una vida diferente? Camina en mis caminos. ¿Quieres una vida con propósito? Búscame. Pero tú nos estás hablando, Señor, y tú estás diciendo qué importante, Señor, es la sujeción de tu pueblo hacia ti. Qué importante, Señor, es que nosotros caminemos no bajo nuestros pensamientos, no bajo los pensamientos del otro, sino caminemos bajo tus pensamientos, bajo tus propósitos. Cuánta gente, Señor, a lo mejor tú tenías grandes cosas, pero se ha ido tras el dinero, se ha ido tras las cosas y ha dejado de ver y enfocar porque su mirada está puesta en lo terrenal. Cuando tú estás diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Un yugo fácil nos da la capacidad de voltear a verte en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros momentos difíciles. Pero hemos adquirido otro yugo de tal manera que no podemos ni levantar la cabeza. Cuánta gente, Señor, que tiene ministerios llamados, cuántos jóvenes, Padre, que tú les has llamado a una vida con propósito, cuántas mujeres, Señor, que tú les has dado los dones para que ellos los aviven, se han quedado paradas, Padre, porque han dejado de avanzar, Señor. Porque el yugo no es el yugo que tú mandaste a usar, Dios. Tú pagaste, Padre, en ese madero con tu vida un sacrificio por cada uno de nosotros. Y tú estás diciendo en esta tarde, camina conmigo. Aprende de mí al estar caminando conmigo. Porque el Señor nos va a dar dirección. Porque el Señor endereza nuestros caminos. Porque el Señor tiene planes y propósitos de bien y no de mal para los que estamos aquí. Hoy nos sometemos, Señor, bajo ese yugo. Tú le dijiste al profeta Jeremías que usara ese yugo y que saliera y que lo vieran. Iglesia, tienes que mostrar ese yugo donde la gente voltea a ver y digan, ese piensa y habla como Cristo. Porque estamos en este mundo, pero no somos iguales. Nuestra forma de amar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser tiene que ser igual que la tuya, Señor. Con cuerdas de amor nos has llamado. ¿Cuántas veces, Padre, nos has intentado llamar, pero somos sabios en nuestras propias opiniones, Señor? Rompe nuestra forma de pensar, Jesús.
Pedimos perdón, Señor, si con nuestras palabras te hemos ofendido, Señor, al creer que nuestro problema no tiene solución, al creer, Señor, que un hombre puede ser más fuerte que tú, cuando tú eres un Dios de los ejércitos, Señor. Que tú le dijiste a Josué y a muchos: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Decía el salmista David: con mi Dios yo voy a saltar esos muros. Esta vida no se tiene que caminar solos, Dios, sino esta vida se tiene que avanzar tomados de tu yugo contigo, Cristo. Cuánto te anhelamos, Padre. Despertarnos, levantarnos y acostarnos pensando en ti, Señor. Jehová, nuestro proveedor. Jehová, nuestro sanador. Jesucristo, varón de guerra. Jehová de los ejércitos. Habla a nuestros corazones, Señor. Tanto te amamos, tanto te adoramos, que hoy nos volvemos a ti. Tanto te amamos, tanto te adoramos, que hoy nos volvemos a ti. Tanto te amamos, tanto te adoramos, que hoy nos volvemos a ti. Te has convertido en mi mayor necesidad. 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 Dile a Cristo: tú eres mi mayor necesidad. Dile a Cristo: cuánto anhelamos, Padre, caminar todos los días de nuestra vida a tu lado, Señor. Todos los días, Padre, platicando contigo, Señor, gozándonos contigo, aún en medio de las batallas, sabiendo que tú nos vas a ayudar en medio de las dificultades. Te has convertido en mi mayor necesidad. 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 Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, hermoso Señor. Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Ven a reinar, Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Ven a reinar, ven a reinar, Espíritu Santo, ven a
díselo. Ven a reinar, Espíritu Santo, ven a reinar. Dile, no yo, ven a reinar, ven a reinar. Dile, sometemos nuestra voluntad. Ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar, Espíritu Santo, ven a reinar. Una vez más, dile, te has convertido en mi mayor necesidad. 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 Dale un fuerte aplauso a Dios. Dáselo más fuerte.